Bueno, perfecto. Bueno, entonces, tenemos, tenemos, eh, No está el cuadro, Roberto. desapareció el cuadro. A ver, un segundo. Téngame paciencia que estoy recibiendo gente y a la vez, eh, bueno, no quiere aparecer el cuadro. Ya vemos a ver por qué no aparece. Ese cuadro nos lo puedes mandar también al WhatsApp, ¿verdad? Bueno, no entiendo por qué no ha aparecido. Bueno, lo vamos a hacer acá. Ahí está. ¿Se ve ahora? Sí, Bien. gracias. Entonces, tenemos que el sustrato del libro, el sustrato de las cosas, el sustrato de lo viviente es una materia intensiva. Recuerden el concepto de Leuciano y de Guattari, ¿no? De las intensidades. Bien. Entonces dice, ¿cómo está compuesto un libro y cómo está compuesta la vida? Por líneas, dice, ¿no? Líneas que por un lado tienen una cara, recuerden la banda de Moebius, o la topología de la banda de Moebius, una cara que está ligada a los segmentos, a los estratos, ¿no? A una territorialidad. Eh, Participen cuando quieran, también, no solamente que el libro está compuesto por líneas segmentarias estratificadas, sino también puntos de fuga de esa segmentación, de esos estratos, ¿no? Entonces, esos puntos de fuga, esas líneas como puntos de fuga, son también desterritorialidades, destratificaciones, ¿no? Entonces, ahí encontramos, los autores hablan en el Antiedipo de las líneas y acaba la lógica de Lie, es decir, las líneas están compuestas por encadenamientos, ¿no? De un elemento en conexión con otro elemento. Bien, entonces tenemos ese libro ligado a estas líneas segmentarias y como punto de fuga también tiene la composición de velocidades, ¿no? Entonces, entre las líneas y las velocidades en esta composición se abre lo que se llama, lo que autores hablan, un agenciamiento. Agenciamiento que es la composición de elementos diferentes, de diferente naturaleza, que se articulan en un agenciamiento, ¿no? Y vuelve de nuevo, fíjense, vuelve de nuevo orientado estos agenciamientos hacia los estratos, el organismo significante y la subjetividad. Por otro lado, lo asignificante, las intensidades del cuerpo sin órgano. ¿Se entiende? Me gustaría que participe. Sí, Yo, Sí, yo estoy pensando que el agenciamiento es una apropiación cultural, vaya. Sí, es situada, así lo estoy entendiendo, como una apropiación situada personal, cultural, del libro, de la vida, del libro en este caso, vamos a decirlo así. sí, pero tomando en cuenta que no sería, porque también es un punto de fuga de lo cultural. Los agenciamientos son rupturistas también. Tienen sus líneas segmentadas, sus líneas duras, pero a la vez tienen una composición de punto de fuga, porque la cultura, ¿no es cierto?, es un elemento eh, estático, si tú quieres. Y los autores plantean un orden de lo dinámico, de lo móvil, de venires, ¿no? Bien. Multiplicidad. ¿Puedes poner un ejemplo A de ver, fuga o de sí, agenciamiento sí, concreto? Jaime. Gracias. Ah, que yo dé un ejemplo. Sí, Bueno, el arte, es decir, a ver, eh, el propio ser humano, es decir, nosotros tenemos nuestras propias segmentaciones, porque el orden subjetivo es un orden colonizado por un orden sociopolítico, si tú quieres, ¿no? Pero también dentro de nuestra cotidianidad dogmática
hay algunos puntos de fuga, hay microacontecimientos que se pueden producir en la misma subjetividad y en los mismos colectivos. Los autores muchas veces hablan de los elementos revolucionarios, las pulsiones inconscientes revolucionarias y las pulsiones neofascistas o fascistas, ¿no? O sea, las pulsiones activas y las pulsiones reactivas. En todos elementos hay una combinatoria de esto. Es decir, por ejemplo, un colectivo que teóricamente puede ser muy de vanguardia y tener una política revolucionaria, activa, dentro de su seno y en la propia comunicación interna pueden haber elementos fascistas, elementos reaccionarios, segmentados, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, no existe un elemento que sea solamente activo o puntos de fuga y un elemento segmentado o rígido o un elemento flexible. Hay una combinación y estructuralmente la subjetividad tiene ambos componentes. Es más, los autores dicen que, uno puede tener una pulsión, es decir, una producción deseante, revolucionaria desde el inconsciente y un preconsciente, dicen los autores, fascista o conservador o dogmático, ¿no? Y a la vez puede haber un inconsciente dogmático, reaccionario, como un momento, ¿no? Porque nada es permanente. Momento revolucionario, dogmático, fascista, como un impulso violento, agresivo, y a la vez un preconsciente más revolucionario. Es decir, que vivimos en nuestras propias contradicciones, ¿no? No sé si aclaré o no. A ver, ¿qué piensan? La compañera habló, o el compañero habló de un ejemplo de punto de fuga. Podemos tomar, una pregunta que les hago, ¿podemos tomar que el punto de fuga es un microacontecimiento que aparece en forma de ruptura en la superficie de lo dogmático? ¿Lo podemos tomar de esa forma? En un agenciamiento que aparece como una construcción personal, colectiva, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo ven? A mí me parece bien. Bueno, igual quiero decir algo. Sí. Igual, ¿qué sucede pues con nosotros? Que estamos formados por agenciamientos reaccionarios que están introducidos en la lengua, ¿sí? También podríamos pensar que la relación que establecemos con el libro, porque este texto es, digamos, el rizoma se construye a partir de la relación que establecemos también con el libro, ¿sí? Sí. El libro como una máquina o como una operación de sentido, ¿no? Entonces también en el momento en que estamos leyendo, en el momento en que pasamos por las letras y por las palabras y establecemos campos de ordenamiento, de significados y de sentido, también suceden estas experiencias de devenir. Es decir, a través de la lectura que hacemos de un determinado texto, ya sea filosófico, ya sea literario, poético, lo que sea, encontramos esas líneas, unas más flexibles, unas más duras, o unas que aparentan ser más duras que otras, ¿sí? Y que en la manera en cómo procedemos cuando establecemos esta relación con el libro, porque el libro es una relación con una afuera, producimos también ese inconsciente. Ese inconsciente. A ver, Ricardo, así dialogamos. Puedo parar, listo. Sí, ahí, bueno. Para esto, porque tú hablaste del afuera, ¿no? La conexión con el afuera. Fíjense, y esta es otra pregunta para que pensemos juntos. ¿Cuál es el afuera con el que estamos nosotros ligados? ¿Con qué afuera? ¿No?
¿Estamos ligados con el afuera realmente? Estamos, habla de una cuestión, una semiótica perceptiva, los autores por ahí, ¿no? Es decir, en nuestra percepción, ¿captamos el medio donde estamos o simplemente transferimos en el afuera nuestras propias representaciones y por lo tanto parcializamos ese afuera? Lo fraccionamos, ¿no? A ver, ¿es el mismo afuera que tiene, por ejemplo, el próximo lunes vamos a ver en los conversatorios vamos a ver los zapatistas, ¿no? Es la misma subjetividad la que tiene la filosofía andina, por ejemplo, del afuera, que la que tenemos nosotros. Como pregunta, ¿no? Digo, para que vayamos construyendo y darle algo a esto de lo micro, ¿no? Del rizoma, para pensarlo. Nuestra percepción de la realidad externa, ¿es rizomática o es reactiva? Hola, Roberto. Sí. Sí, el afuera o sea, los pueblos nativos. Hay alguien que tiene más el micrófono abierto y repercute, produce eco. Hola. Ahí Sí. está. O sea, la posición, la existencia de los pueblos nativos, por ejemplo, no existe un afuera, no hay un objeto de afuera. O sea, hay todo un proceso de integración, no hay límites, o sea, el cuerpo no tiene un límite, no es la piel el límite. O sea, hay toda una integración, una interacción en forma permanente. Por eso nosotros, cuando hablamos de afuera, quizás estamos refiriéndonos a la posición cartesiana histórica. Entonces, eso es lo que tenemos que derribar. Bueno, por eso los autores le dan tanta importancia a cuestionar el orden del significante y del significado, y lo piensan desde un orden más semiótico, del orden de lo asignificante, ¿no? Aparte de las intensidades y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Voy a seguir un poquito así, no nos podemos trabajar la segunda parte, que es lo que tenemos para hoy. Entonces, hablando de significantes y significados, los autores dicen, bueno, pero ¿qué dice? ¿Cómo podemos nosotros pensar qué dice el libro, ¿no? Ligado al significante, al significado. Dice, no tiene que ver con el orden de la comprensión. Ya Lacan, en un orden diferente en el psicoanálisis, decía, no comprendan demasiado porque no van a poder percibir, no van a poder entender si intentan comprender demasiado rápido. Por ejemplo, Roberto, el asignificante sería salirse de la cuestión estrictamente cognitiva. No solamente cognitiva, sino que, a ver, un significante está articulado con otro significante. En la articulación de los significantes producen un significado o un sentido. Ese sentido está colonizado, porque pensamos lo que piensa el otro social, ¿no? Lo que pensamos a partir de lo que respiramos, de la atmósfera que respiramos, y la atmósfera que respiramos es semiótica también. Entonces, lo asignificante sería otra producción más poética, por ejemplo, para hacer un gráfico medio torpe, que rompa con los significados y los significantes habituales para producir algo nuevo. Porque esto es del orden, lo rizomático es del orden de lo nuevo, no de lo mismo, es del orden de lo diferente. Los autores están mucho con esta idea de la diferencia, ¿no? Es decir, entonces tenemos el orden de la reproducción de lo mismo y el orden de la producción de lo diferente. Lo rizomático está en el orden de la producción de la diferencia, de lo distinto, de lo nuevo, de la novedad, del acontecimiento, ¿no? Bien, sigamos un poquito. Entonces, tenemos, y acá yo puse, cuando no es qué significa una cosa, sino cómo funciona.
qué intensidades, dice, los autores están ahí, ¿no? ¿Qué orden de lo múltiple y no del uno está ahí en eso que leemos, en eso que actuamos, en eso que vivimos, ¿no? ¿Cómo hay una cartografía diferente? Un compañero dijo recién de lo experimental, y ahí está, lo nuevo tiene que ver con lo experimental, ¿no? Bien, entonces vamos un poquito a las características que dice el autor del rizoma. Pero antes, en las intensidades, ¿serían como otras connotaciones o qué sería específicamente las intensidades? Bueno, las intensidades tienen que ver con una infraestructura de pensar qué es el inconsciente. Porque, a ver, todos sabemos que nuestro orden subjetivo, nuestro dominio de nuestra propia subjetividad es muy cortita. Lo único que nosotros manejamos es la superficie racional del sentido común y de las representaciones habituales. En ese orden yoico, si ustedes quieren, de conciencia yoica, nos manejamos. Pero nuestra vida, nuestro propio sustrato histórico, tiene un universo de marcas, de huellas, de afectaciones, que son los que hacen nuestra propia singularidad. Somos diferentes, cada uno diferente del otro, porque cargamos con ese universo personal de marcas, de huellas, ¿se entiende? Entonces, los autores dicen, el inconsciente es un inconsciente poblado, y esa población son asignificantes, está ligado mucho a las intensidades, ¿se acuerdan cuando habla del cuerpo sin órgano, no? Entonces, la diferencia no es una diferencia significante, la diferencia es una diferencia de intensidades. Recuerden el huevo, cuando habla del cuerpo sin órgano, que habla del huevo para el inicio de un viviente. El huevo que no tiene diferenciación, pero a la vez sí tiene diferenciación en los gradientes de intensidades químicas, por ejemplo. Que va a ser después ese animal o lo que sea. Ese huevo se va a transformar en esa diferenciación indiferenciada química de intensidades, va a generar después un organismo de un animal, por ejemplo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos. Dice los autores, la primera característica del rizoma es la conexión, el principio de conexión. Es decir, un elemento no se combina rígidamente con otro elemento, un significante con otro significante, sino que un elemento se puede vincular con otros elementos en conexiones, ¿no? Entonces, los autores hablan de regímenes de signos, ¿no? Y acá tenemos el régimen de signo que ellos dicen, nominan como agenciamiento colectivo de enunciación. Fíjense, agenciamiento, estamos hablando que es agenciamiento es una composición de elementos, ¿no? Colectivos, porque nuestros enunciados no son individuales propios, son colectivos. Y dice después el estado de cosas, que son los elementos articulados de la materialidad del mundo, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, en esa composición de lo representativo, significante, con la composición del mundo, se da esta diferencia de naturaleza entre las cosas. Bueno, entonces, para no complejizarlo mucho, intervengan, por favor. Tenemos entonces el punto de la conexión. Ellos siempre hablan, estos autores, del orden conectivo. Es más, ellos hablan de máquinas. Es decir, todo el universo está compuesto de máquinas representativas, máquinas orgánicas, máquinas vivientes, máquinas de células, máquinas de lo que sea. Y cada máquina está relacionada a otra máquina. Es el régimen o el principio de conexión. Bien, ahora, este principio de conexión también es de conexión heterogénea, ¿no? Es decir, un rizoma no representa la relación de lo igual, sino
hay en el orden, por ejemplo, del lenguaje, hay una descomposición estructural interna. ¿Se entiende? Lo que hablamos de lo poético, lo que hablamos de que algo diferente, algo heterogéneo tiene que plantearse, ¿no? Bien. No es biunívoca la relación. No. No es biunívoca. No. Porque ahí los autores, bien Luz, los autores ahí van a hablar de las falsedades de las multiplicidades, ¿no? Las relaciones biunívocas es que un elemento está relacionado con otro elemento de otra cosa y hay una relación rígida, biunívoca. La otra relación de falseamiento de la multiplicidad son las relaciones dicotómicas, los binarios que estábamos hablando, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar a eso, lo vamos a leer con más tranquilidad. Entonces, el otro principio es el principio de multiplicidad. Ya no como adjetivo la multiplicidad, algo es múltiple, no, como sustantivo, ontológicamente la multiplicidad, ¿no? Que no está ligado al uno, sino que el uno forma parte de la multiplicidad, ni siquiera están opuestos. Bien, entonces, las multiplicidades cambian de su naturaleza según el aumento de las conexiones, dicen los autores, ¿no? Bien, el otro elemento, entonces tenemos la conexión. Las conexiones son heterogéneas, son múltiples, es decir, un rizoma es múltiple. Un rizoma no es un elemento suelto, es un elemento que se abre. El ejemplo más claro para pensar es, por ejemplo, la papa. Uno deja una papa un tiempo que pasa y comienza a salir raicillas de la papa. Entonces ahí vemos cómo se abre una multiplicidad. Uno corta la papa, la puede cortar en diversos pedazos y siguen saliendo raíces de la papa. ¿Se entiende? Es decir, estamos en el orden de lo múltiple. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Me quedé con esto de que lo múltiple es con el uno incluido. Cuando ellos hablan del n-1, no están planteando que la multiplicidad no incluya al 1, porque es, digamos, como que no. La multiplicidad n-1 es. Claro. Pero No es ahí con el 1 adentro. El 1 se multiplica, digamos, o se disuelve en la multiplicidad. Claro, porque Está incluido. el orden del 1 como sobrecodificación, es decir, ¿qué es el 1? Es un elemento de lo múltiple que sale, de lo múltiple sale, se separa de los otros elementos y sobrecodifica a los demás. Es decir, es el amo, es el estado, es la representación. ¿Se entiende? Sí. O sea, en ese sentido. Bien. Bueno. Después hablan los autores de ruptura asignificante, que es lo que veníamos hablando, ¿no? El significante sería algo así como lo 1. El significante es asignificantes. Claro, el significante sería un 1, que ligado a otro significante 1 arman el orden del 2. Tenemos el 1, el 2 como reproducción del 1, etc., ¿no? Entonces, la ruptura asignificante. Y después hablan sobre la calcomanía y la cartografía. Es decir, ¿qué es un calco? Un calco es la repetición de lo mismo, es decir, es copiar, es imitar. Calcar, vieron como antes en la escuela, no sé ahora cómo será, se calcaba, había un papel que se llamaba papel de calcar, que uno hacía, por ejemplo, copiaba un mapa, tal cual como estaba el mapa, para el colegio, ¿no? Entonces, ese es el calco. Entonces, ¿el calco qué sería? Lo que reproduce lo mismo. Es decir, un mapita yo lo calco y lo reproduzco.
es del orden de la representación, es el orden de lo mismo, es como tomar una foto o una radiografía, ¿no? Reproduce el modelo, es decir, hay un modelo y la representación del modelo, la copia del modelo. Nosotros vivimos en el calco. Nosotros como sustancia reactiva, de alguna forma, vivimos copiando, por más que no nos demos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué hace la calcomanía? Neutraliza a través de la significación, neutraliza la posibilidad rizomática. Si yo calco algo, si mi vida está en el orden de la repetición, si yo como sujeto dogmático reproduzco más de lo mismo, choco con la posibilidad de taponar la producción otra, lo O sea, rizomático. Roberto, Sí. que el sistema, o sea, que todo lo representativo, incluso así, la cuestión política, el sistema político, Sí, es imitación y copia. Imitación claro. y copia, repetición, imitación y copia. Prevalentemente, no es que, volvemos, que, a ver, esto lo discutimos en otro lado, me parece. Lo macropolítico, que dice que es macropolítico, y lo micropolítico, que estaría como dentro de lo macropolítico, es al revés. La gran vastedad es micropolítica. La macropolítica es menos que lo micro. ¿Se entiende? Lo que pasa es que controla, tiene el poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, el Estado. El Estado es lo macro. La multiplicidad del mundo de un país, por ejemplo, es más micro. Es más complejo, digamos, pero creo que se entienda eso. No sé Sí, si... yo creo que ahí podríamos como hacer el símil con los conceptos de poder, digamos, jerárquico del Estado y el poder, digamos, en el sentido más normalizador, que sería, si bien no tan visible, hay cierta capilaridad que lo hace más, digamos, invasivo hacia el vivir diario, hacia la cotidianidad, hacia el ser como personas más. No sé, digamos que esos conceptos me parecen que van muy a colación aquí con relación a estos principios. Claro, estamos más del orden del horizontal, no de la verticalidad, no del orden de las jerarquías, ¿no? Una pregunta. Sí, Cuando hablamos del calco y de la cartografía, uno lo podría pensar como el calco como el criterio de identidad, ¿no? claro, O sea, somos calcos de nosotros mismos. Siempre pensamos que tenemos una identidad que es fija. En realidad somos una cartografía que se va haciendo camino al andar, como decía el poeta. ujú, O sea, pero nosotros estamos convencidos de que somos los mismos. En ese exacto. sentido lo del calco, ¿no? Como que hoy, mañana y pasado voy a ser la misma persona y en realidad no lo soy. Y es una ficción identitaria, es una ficción que representa el calco, ¿no? Aquí Es en decir, relación a justo estos caracteres del rizoma, me gustaría comentar que estas representaciones de las que se podría, bueno, de las que se habla en la calcomanía, representaciones o codificaciones sociales del deseo, que finalmente también va a lo mismo, claro, termina transformando estas conexiones, que son pues la primera característica, y limita, o sea, estas conexiones de objetos parciales en un objeto total con una identidad distinguible en estos dualismos y con la consecuente delimitación y creación de un sujeto, pero que pues también delimita las conexiones que se pueden hacer y exacto. termina borrando la gama de intensidades en una infinísima multiplicidad de conexiones entre objetos parciales a la que una identidad de un objeto total y definido, y al final pues se va limitando estas conexiones, ¿no? Y que es el llamado a resistir la manipulación de la Exacto. fijación del deseo, Exacto. que es al final pues la calcomanía, la reproducción. Bien, bien. Fíjate que acá podemos tomar dos ejemplos. La literatura, por un lado, la lingüística, y por otro lado, el psicoanálisis,
¿no? Porque estos autores van ahí, ¿no es cierto? Recuerden, capitalismo y esquizofrenia. Esquizofrenia donde trabaja todo el tema del psicoanálisis como crítica. Entonces, tenemos, él habla de la literatura americana, ¿no? Fíjense, los movimientos, fíjense, los autores siempre les han encantado el tema este de las películas yanquis, por ejemplo, donde van las carreteras, ¿no? Las películas esas donde todo transcurre en una carretera, ¿no? Y va sucediendo, ¿no? Es el devenir, es el devenir. El hipismo, bueno, todos unos movimientos de bandas, toda una serie de cosas que van emergiendo y van rompiendo con estos calcos. Hay una ruptura del calco para aparecer algo de la cartografía, algo del mapa, ¿no? Hacer mapa. Fíjense, esto si no es estas películas donde transcurre todo en una carretera, si no es esto de hacer mapa, de ir en la experiencia del devenir en la carretera, ¿no? Como el libro de Kerouac, En el camino. Claro, exacto, lo toman, claro que sí, es así. Y por otro lado el psicoanálisis, ¿no? Ellos interpretan, esto llevaría a muchísima discusión, pero bueno, ellos interpretan que la gran producción del inconsciente, recuerden que recién habíamos hablado que el inconsciente es todo ese universo que forma parte de todas nuestras huellas históricas que llevamos con nosotros no las dejamos en ningún lado, portamos todo esa otredad nuestra del inconsciente es la que nos maneja a nosotros, ¿no? Pero bueno, voy a esto, esa multiplicidad de la producción del inconsciente, la producción deseante, dice, el psicoanálisis que hizo, por supuesto con grandes logros, descubrió el inconsciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice que coaguló, ¿no? Redujo a las representaciones edípicas todo un inconsciente productivo. Lo llevó a los significantes mamá, papá, falo, niño, ahí. Es decir, en vez de dar unos ejemplos, el pequeño Hans, etcétera, ¿no? En calco, ¿no? En identidad, entonces, en estructura. Es decir, el Edipo es la estructuración donde todo va a estar fagocitado, todo va a estar reducido, todo va a tener un lugar, una posición. Papá es la representación de la ley. Mamá es el objeto deseante, primero, el que el padre tiene que venir como interdicción. Entre eso, ¿cuál es el elemento estructural que articula papá, mamá y niño? El falo, ¿no? Y ahí tenemos el armazón. Muy importante, pero dicen los autores, pero eso reduce la producción y reduce a un sujeto a lo patológico, a lo clínico, a lo sintomático y a lo edípico, ¿no? Y a las relaciones de dominación. Las relaciones de dominación, las escuelas psicoanalíticas. ¿Cuál es el poder? Y bueno, toda esta cuestión. Bueno, Y el daño que hace, ¿no? Las identidades, porque al final el devenir se cancelando cuando hay identidad. Claro. Entonces dicen, bueno, pero a contramano del psicoanálisis metemos el esquizoanálisis, que no lo piensan desde el lugar de jerárquico, ¿no? De las representaciones edípicas, donde todo va a ocupar un lugar y dominado por las representaciones edípicas. No, dice, no es así. Bueno, es un debate eterno ese, ¿no? Pero bueno, pero me parece que políticamente es importante para que nosotros pensemos cómo estamos como encuadrados en la estructura de lo cotidiano, ¿no? Bien. Entonces, bueno, el otro principio es de cartografía, del mapa. Una duda. ¿Sí? ¿Quién lía o yo? ¿Cómo? Ok. Quiero nada más
en este asunto de el esquizoanálisis, Sí. ¿verdad? Ajá. Esto se propone en tanto apertura, vamos, yo lo voy a decir así, al rizoma. Esto es en tanto apertura a que, como dicen ellos, realmente ese aparato psíquico se va constituyendo en el andar, en el caminar, ¿no? No tanto al modelo. Va por ahí, ¿verdad? Va por ahí, porque ellos tienen, volvemos a lo basamental, es decir, lo que a nosotros, y ahí coinciden con el psicoanálisis, lo que produce, lo que nos mueve a nosotros, a cada uno de nosotros, lo que es el motor de nuestra existencia, y el motor de la existencia de la humanidad, es un deseo inconsciente. Es decir, nosotros no sabemos por qué seguimos funcionando. Nadie sabe por qué está viviendo y por qué hace lo que hace cotidianamente. ¿Cuál es el motor que nos impulsa a hacerlo? Bueno, el motor es un motor inconsciente. Nosotros no estamos pensando permanentemente que tenemos que vivir, que tenemos que mover esto, que tenemos que hacer lo otro. Hay algo que nos empuja. Fíjese que el depresivo, ese empuje no funciona, ¿no? De la calle pasa a la casa, de la casa pasa a la pieza, de la pieza pasa a la cama, ¿no? Entonces, ese deseo se vuelve contra el propio sujeto, por ejemplo. Bueno. Pero además, Sí. ¿Cómo? que lo que ellos propugnan es que no es un inconsciente individual, no es individual, que es un inconsciente que no tiene que ver con lo individual, individuo relacionado a la relación, valga la redundancia, en la estructura familiar que toma como hijo, después como padre, etcétera, sino que el inconsciente es como una máquina colectiva que desde ahí es que surge esto que se llama agenciamiento colectivo. Exacto. Es las distintas intensidades y lo heterogéneo, desde distintas maneras de pensarse a sí mismo, armar algo que sin embargo los engloba, para decirlo de alguna manera, les infunde una fuerza, una potencia que los invita al cambio. Perfecto. Fíjate, María, fíjate que Freud tiene una cuestión muy interesante que dice, la realidad, el estímulo de la realidad, no me llega a mí directamente, dice Freud, a mi yo consciente. No llega directamente a mi yo consciente. Hace un bucle, va por el inconsciente. Es decir, lo primero que nosotros recibimos, los estímulos externos, es por el orden del inconsciente. Ese otro en nosotros, ¿no? Fíjense. Oye, entonces, Roberto, sí. Hay una parte de que los autores dicen que lo fundamental es no limitar el inconsciente, sino lo importante, lo fundamental es producir el inconsciente, claro, para nuevos enunciados, otros deseos, y por lo tanto esa es verdaderamente la esencia del rizoma, ¿no? Exacto. El Construir inconsciente el no es una esencia inconsciente. desde la cual nosotros entendemos la realidad. El inconsciente es lo que se produce en el agenciamiento maquínico. Bien. Las Entonces, heterogeneidades. lo que le quería decir la imagen, que para mí es muy importante, es que por eso la importancia política de lo social. Es decir, nosotros, para los autores hay un inconsciente que es poblado, es múltiple, ¿no? Y esa multiplicidad está ligada a la multiplicidad de la afuera, a la multiplicidad social, cultural, etcétera, ¿no? Es decir, que habría una conexión entre el mundo de la realidad sociopolítica con mi propio inconsciente, ¿no? Por eso Rolnik habla del inconsciente colonial capitalístico. Inconsciente colonial capitalístico, Rolnik, ¿no? Me parece muy interesante cuando habla de micropolítica y le da importancia al inconsciente, a esa gran masa, porque la pregunta, hagamos al revés la pregunta. Un poeta, un artista, ¿de dónde saca la creación? ¿De dónde viene la creación? ¿De dónde viene lo nuevo en cada uno de nosotros? Viene de otro lado, ¿no?
Uno no puede decir, voy a armar algo nuevo, porque ya es medio difícil, ¿no? Es decir, uno se puede poner quizá en posición, uno puede ponerse en posición de tener, no sé, para escribir, pero eso que surge, surgirá si surge, más allá del propio sujeto. La inspiración que llaman, la inspiración creativa, es eso algo nuevo, acontecimental, que aparece y me inunda y lo pinto, lo escribo, no sé, lo que sea. ¿Se entiende? Pero Bien. es como una conjunción de sensaciones, sentimientos, afectaciones, otredades que se combinan de una manera y producen un inconsciente en acto. Exacto. En un acto creativo, pero se produce, no es que hay un inconsciente que agarra la música y Por ahí se te interrumpe, es algo María. que se produce de esas conjunciones, digamos, cósmicas, para decirlo de alguna manera, de ese caosmosis que se arma, no sé cómo llamarlo, se produce y bueno, aparece el acontecimiento, sea social, político o artístico. Claro, claro. Y en esa... Yo creo ahí, sí. ¿puedo decir algo ahí en ese aspecto? Sí, ¿Sí? sí, sí. Que esa definición que acaban de dar, o ese intento de definición, es como un poco esa idea romántica del artista o del arte, me parece, porque en realidad yo creo que se puede sistematizar, sí, cuando uno, por ejemplo, el que realmente vive del arte, el que se acostumbró, el que tiene mecanismos para llamar a la musa o para... No es tan así como algo tan raro o de casualidad. No, hay formas de llamar a eso. Se crea un método. Sí, Sí, perfecto. Tú puedes tener un método, pero no te va a ser creativo. Podrá surgir o no podrá surgir la creación. Pero se desarrolla, porque creo que si no, no tendríamos la esperanza de que esto Sí, sea así. Se desarrolla la creatividad. pero perfecto, se puede No está. desarrollar. Como te decía, uno puede tener el hábito, los escritores por ahí tienen por ahí el hábito que, no sé, escriben a la mañana, en determinado momento. Es decir, sí, uno es como que se pone en posición de, se sensibiliza para, pero si no viene la creación, no viene. ¿Se entiende? Yo creo que el método no puede ser entendido como una calcomanía, que es algo que se repite igual, idéntico. No. Exacto. El método es importante, pero el método no puede ser calcomanía. Pero, aparte, el método, en todo caso, sería un sistema de apertura interior a recibir intensidades determinadas y estar en esa capacidad de poderlas recibir. Y eso, bueno, sí se puede cultivar, porque tiene que ver con una forma de estar en el mundo. bueno, Creo que va por ahí. Hay una, disculpen, por favor. Creo que va por ahí. Eso es lo que se desarrolla. Ricardo. Voy a decir algo, qué pena interrumpir. Sí. Muy nutrida la conversación. Mira, ahorita pusiste el ejemplo del depresivo que va de la calle a la casa, de la casa a la cama. Sin embargo, en esa imagen que es puro calco del neurótico, puede existir un rasgo esquizo, en el sentido de un rasgo liberador. Por ejemplo, Proust. Proust va de la calle a la casa y de la casa al cuarto, ¿sí? Pero porque ha vivido, porque ha experimentado una relación con el afuera, esto lo ha estudiado bastante Deleuze, Sí. ha captado signos exteriores que en el momento en que está en la mayor inmovilidad, incluso la inmovilidad del asma, ¿sí?, está construyendo o está entrando a esa presunta interioridad, que si se le puede llamar interioridad sería, pues en otro contexto de él lo ha llamado la interioridad del afuera. Sí, sí. Esa está entrando ese viento del este o ese otro viento que permite liberar flujos, ¿cierto? Incluso si está acostado, incluso si está inmóvil, como un personaje de una película de Nikita Mikhalkov que se llama Oblomov, que es un personaje que se la ha pasado dormido toda su vida,
pero que en esa dormición ha devenido, digamos, se ha convertido en un nómada en su propio sitio. Sí. Entonces, eso también permite que comprendamos el arte desde ese punto de vista nomádico, ¿cierto? Ese nomadismo que tanto insisten los autores. La musa no es simplemente algo que llega por azar, como decían, pero sí puede ser convocada y sí puede llegar a aparecer, porque la musa, si hay una relación con esta metáfora de la musa, es que la musa es la exterioridad pura. Claro, pero fíjate, Ricardo, después creo que el otro Ricardo Galindo también después quiere participar. Bien, le pongan la manito los que quieran participar. Lo que pasa que fíjate que el depresivo, por ejemplo, está enraizado en el punto de fijación. No hay movilidad, hay pura repetición de lo mismo, de propios afectos depresivos que lo hunden, ¿no? Distinto es el modelo esquizofrénico, por ejemplo, donde hay una apertura de representaciones, ¿no? De desconexión con los modelos habituales cotidianos de pensar, ¿no? Hay una multiplicidad de sentidos abiertos. El depresivo, por ejemplo, como ejemplo tomamos, no vamos a hablar de la psicopatología del depresivo, simplemente lo tomo como un elemento de pérdida de sentido, de poca movilidad de las representaciones y de caída de un afecto que lo tira y prefiere no vivir, prefiere dormir, ¿no? En ese sentido lo decía Ricardo. Bueno, Ricardo Galindo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? No, yo lo que quería decir es que no acordaba con esta idea de que el arte no puede ser calco. Parece que hay varios ejemplos. Digamos, para mí el más claro ejemplo es la publicidad. La publicidad, hay mucha... No se escucha bien. ¿Me escuchan? Poquito, a ver. Hay algo que no se escucha del todo bien. No se escucha. A ver si puedo subir el volumen. Probá con acercarte más al micrófono por ahí. Sí, yo sí lo escucho. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Sí. Decía esto que el arte puede ser calco, absolutamente puede ser calco. Es más, el arte, si no se está atento, inmediatamente el tema lo copta y produce esa producción absolutamente de la maquinaria capitalista. Entonces, el arte tranquilamente, pues es más, yo creo que en el estado que está el arte hoy es un arte absolutamente calco. ¿Cuál es el sentido de que una obra de arte valga millones de dólares? El valor que tiene estos millones de dólares en realidad es el calco del sistema. Hoy la estructura financiera del arte, sí, digamos, las personas que tienen más lo compran esta obra justamente porque es una inversión, no deja de ser una obra de arte. Bueno, por eso puede haber concepciones diferentes. Lo que sirve tomar el ejemplo del arte como aquello otro de producción rizomática, en ese sentido, ¿no? Bueno. Y no, me parece que del arte que estamos hablando no es del arte comercial, digamos, como objeto, como cosa, ¿no? Sino del arte como creación humana. Bueno, sigamos un poquito, a ver un poquito. Vamos a, ¿se ve ahí o no se ve el texto? ¿Se ve? No se ve. No se ve. Bueno, ahí lo comparto. Que es un poco el texto que estamos viendo, nada más que lo quería... Una acotación, cuando hablamos del arte es como el arte como transgresión, no como ese arte que es copia y que sirve para la venta y que es repetitivo, y ¿no? En ese sentido. Bueno, se está levantando la mano. Perdón, pero lo que yo voy es que de la misma manera todo puede ser.
Bueno, disculpen, vamos encontrando un poquito, si ustedes quieren, para que avancemos un poquito y todo va a salir, está todo articulado con todo, ¿no? Entonces, habíamos hablado del mapa, acá, ¿se ve? ¿Se ve ahora? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Sí, estamos bien. Sí, se ve. El mapa, todos tenemos la página 18, dice el mapa como experimentación. El mapa, la cartografía, ¿no? Es decir, no está cerrado en sí mismo, se construye. El mapa es abierto, el calco es cerrado, el calco es repetitivo, ¿no? Entonces, el rizoma está más ligado a lo cartográfico y no al calco, obviamente, ¿no es cierto? Y dice, en este punto, el rizoma, dice, tiene múltiples entradas. ¿Se entiende? Es decir, ellos hablan, no sé, acá está, de la madriguera. En este sentido, la madriguera es un rizoma animal. La madriguera que tiene varios huecos, ¿no? Como ahí canales, que a veces presenta una clara distinción entre la línea de fuga como pasillo y los estratos. Bueno, contrariamente al calco, que siempre vuelve a lo mismo, un mapa tiene múltiples entradas, ¿no? Habla de performance como diferencia de competición, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá dice, volvemos al psicoanálisis que lo que habíamos dicho recién. Dice, contrariamente al psicoanálisis, que se maneja, es decir, el Edipo, ¿qué sería? Una estructura sobrecodificadora, ¿se entiende? Donde con la estructura edípica va a interpretar, va a codificar toda la producción inconsciente del paciente, ¿no? Entonces, el esquizoanálisis dice, rechaza cualquier idea de fatalidad calcada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, después habla de Melanie Klein, de la cartografía, bueno, toda esta cuestión. Seguimos. Dice, un calco es más bien como una foto, una radiografía. El que imita siempre crea un modelo. El calco ha traducido, fíjese esto, el calco ha traducido ya el mapa en imagen. Es decir, lo fijó, lo volvió estático. Ha transformado el rizoma en raíces o raicillas. Vamos por ahí, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no? Entonces, el calco, ¿qué va a hacer? Va a neutralizar las multiplicidades. Va a estructurar el rizoma. Neutralizar las multiplicidades, estructurar el rizoma. Estructurar como fijar posiciones, lugares, funciones, dinámica. En una estructura, cada elemento tiene una función, tiene una posición y tiene una posibilidad de dinámica a partir de la estructura. Manda la estructura. Bien. Andrés quería hablar. Bueno, buenas noches. Roberto, quería mencionar, pues como se está hablando desde el arte, ¿no? Como esa posibilidad de transgresión. Yo creo que allí aparece una duplicidad, ¿sí? Entonces aparece la duplicidad que se estaba mencionando, que Ricardo Galindo decía acerca del arte como calco. Creo que aquí le estamos hablando como esa forma, ¿sí?, de calcar el mundo para mostrar un tipo, una tipología específica, y aparece la otra tipología de arte, que es sería el arte de transgredir, ¿sí? No solamente se queda en el hecho en sí de generar algo nuevo, sino ese hecho de generar algo nuevo que lleva a otra explicación, podríamos decirlo así, otro fenómeno que de alguna manera da otro contenido y rompe con ese calco que está específicamente determinado por un sistema, y ese sistema nos lleva a entender, digamos, la parte matemática o la parte económica, X, y Z. Sí, perfecto. Es decir, tenemos el libro calco, si tú quieres, que va a generar una imagen del mundo,
una imagen estática, una foto del mundo y una parte del mundo. El libro rizomático, ¿no?, va a tener una experimentación del mundo, que es totalmente diferente. Generar un lazo dinámico con el mundo, experimentar el mundo en su multiplicidad, sin el tejido tan significante que vivimos, ¿no? Es decir, las representaciones nos impiden de alguna forma acceder a lo múltiple del mundo. A mí me gusta pensarlo de ese modo, ¿no? Rolnick, Luz, un segundo, ya te doy pase. Rolnick, que me parece que eso es interesante, ¿qué dice? Nuestra conexión con el mundo, es decir, la realidad, si uno se abre a la realidad, permite que la realidad active embriones de potencia, decía Rolnick, ¿no? Esos embriones que tenemos, esos embriones vitales que tenemos en el propio inconsciente, son activados por la apertura hacia la realidad, hacia el afuera, ¿no? Es otra visión, ¿no? Pero me parece que va en sintonía con esto. Luz. Tengo una duda, Sí. un comentario. O sea, las representaciones que tenemos, creo yo, en el sistema capitalista que nos trata de una manera específica, alienante, esas representaciones son realmente a manera de calco y no permiten el desarrollo rizomático, vamos a decirlo así, de la persona, del pensamiento, ¿no? Va por ahí también. Sí, totalmente, es así. Ahora, con el agregado, que cada representación, si bien es un calco, porque estamos repitiendo lo que el otro social nos captura y nos hace repetir, también esa representación lleva en sus entrañas la potencia de elementos asignificantes dentro de la misma representación, ¿no? Por eso podemos pensar que la poética, ¿qué es? La poética casualmente es eso, ¿no? Abrir sentidos otros con las mismas representaciones habituales, en una combinación diferente. Esa es la potencia creativa de la poesía, por ejemplo. Es decir, que las representaciones tienen una cara, estoy pensando juntos, ¿no?, con ustedes, tiene una cara rígida, estratificada, con un sentido colonizado por el otro social, y a la vez habita en sí mismo, en potencia, en virtualidad, significantes otros por venir ahí. Sí, Un comentario chiquito de lo que dijo Luz, que me pareció muy interesante, es lo loco que tiene esto de que la sociedad capitalista hace calcos, pero esos calcos que nos hacen creer a nosotros mismos que somos todos diversos y que somos libres. Claro. Y todos repetimos uniformadamente una pseudo libertad y una pseudo emancipación o diversidad que es una mentira, porque es tanta la diversidad que al final somos todos, mueve el capitalismo, ¿no? Con el consumo y con todas estas cosas. Ahí hablaron de la publicidad en algún momento. Fíjense que la publicidad es todo multiplicidad. La publicidad es, ¿no?, universos colectivos de mucha felicidad, teóricamente de afectos libres, ¿no?, de potencia, todos están potenciados, ¿no?, como una gran ficción para que uno calque los modelos para el consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Siempre y cuando pertenezcas a Claro, algo. claro, obvio. El problema es un poquito más complejo porque si uno no quiere reproducir, pero lamentablemente por ahí nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tomar el manejo, el timón
de nuestra propia vida, porque creemos tomarlo y por ahí en algún momento estamos inspirados con estos conceptos rizomáticos y de pronto al segundo posterior de pronto estamos colonizados y repitiendo nuestra propia... Tenemos mucho tiempo de asimilar. Vimos también el maestro ignorante, ¿no? ¿Qué es el calco? El sistema educativo no es otra cosa que calco para que el niño reproduzca lo que dice el profesor, que dice el libro, pero que no piensa el niño, sino que tiene que repetir, tiene que calcar lo que el maestro dice, ¿no? Entonces, y lo mismo en la familia, y ahí estamos, ¿no? Es decir, toda esa maquinaria infernal que venimos nosotros cargando históricamente, la llevamos, y bueno, es muy difícil, ¿no? Pero además lo loco de eso, porque vos hablabas de esto de la educación, pero por ejemplo los youtubers, que están tan de moda, ¿no? De hacer de distintas cosas, todos sienten que hay una originalidad en ellos mismos, pero todos van abrevando a ese punto porque piensan que haciéndolo de esa manera se sienten independientes y libres. O sea, estamos atravesados, es lo que vos decías antes, de que vivimos con el árbol y con el rizoma permanentemente. O sea, yo tampoco digo eso pensando que a mí no me pasa. Sí, tenemos plantado, como dicen los autores, tenemos plantado el árbol rígido. Los calcos y darnos cuenta que no podemos salir. Porque, ¿qué es el árbol que hablan los autores? ¿Qué es el árbol? El árbol es casualmente un elemento digamos, de un conjunto de elementos, ramas, raíces, hojas, etcétera, tallos, etcétera, ¿no? Referenciados a un centro, ¿no? Y este centro, el tronco, por ejemplo, tronco raíz, es decir, cada elemento está referenciado al tronco. Es el ejemplo. El Estado, todos nosotros en nuestra política, estamos referenciados a lo que el Estado y las instituciones manden desde allá, ¿no? Casualmente, los políticos que son nuestros representantes, son ellos los que piensan por nosotros, ¿no? Fíjense qué interesante y cuánta estructura tenemos encima nuestro. Ricardo Galindo. Sí, no, estaba pensando, digamos, que nuestra propia estructura de pensamiento es estructura real. Todas las cuestiones que planteaba acá nos llevan en un momento nos llevan como a una clausura. Cuesta abrir, porque ahora todo lo que estaban diciendo a mí se me clausuraba, porque digo, si nuestro inconsciente está colonizado, pareciera ser que estamos fritos, digamos. ¿Cómo se sigue abriendo el rizoma para salir de esta clausura a la que nuestra propia estructura de pensamiento nos lleva, ¿no? Finalmente no nos damos cuenta y terminamos pensando desde el árbol, ¿no? Claro. ¿Quién nos dice moverlo para abrir en esta encerrona que está tirada? Bueno, es lo que te decía. Ricardo, no sé, les comentaba que había estado invitado en un grupo muy importante, un faro latinoamericano, que pensaban a Rolnik casualmente, Esferas de Insurrección, y de pronto yo quería, con mucho respeto, ¿no? Porque fue muy importante, la reunión muy interesante, pero la tendencia era a pensar la micropolítica desde la macropolítica. Les costaba pensar las estructuras micropolíticas desde la producción deseante, desde el inconsciente, la articulación, ¿no? Y todos los elementos de estratos inconsciente, preconsciente, consciente, el otro social y toda una serie de cosas. Costaba. Entonces, un elemento que dices tú, Ricardo, a mí me parece, hoy lo pensaba, es pensar el espacio en el que estamos. Porque la política la micropolítica es de lo cotidiano, es en cada momento de nuestra propia vida, muy nietzscheano de alguna forma, ¿no? Es decir, esas potencias activas que permanentemente tenemos que vivirlas porque vivimos,
Y no vivimos solamente cuando vamos al partido o vamos a un colectivo de militancia o lo que sea. Vivimos cotidianamente en distintos campos de acción. Entonces, uno de los elementos me parece importante es sensibilizarnos del espacio. Por eso decía en algún momento, en una reunión anterior, que el caminar, por ejemplo, a mí me parece que es revolucionario, es emancipador. Si la cabeza se puede sintonizar con el espacio y con el caminar, ¿no? Sería como un caminar sin cabeza yoica, de alguna forma, ¿no? Es medio raro eso, pero bueno, en ese sentido yoica, en el sentido del imaginario yo, ¿viste? Con nuestra... También está esto de sincronizado, tratar de tratar de darnos cuenta de que sí, que tenemos ese inconsciente colonizado y empezar a descreer de él como una esencia y pensarlo como producción. Entonces es una producción en situación, como dice él cuando hace el espacio. Digo, situados, o sea, mi inconsciente no es el mismo si estoy situado de esta manera en este lugar o en este otro. Pensar lo que puedo producir inconsciente. Es... Bueno, y Karen dice, caminar... No tengo un inconsciente, que puedo producir un inconsciente. ¿Qué quiero decir con eso? Puedo producir un impulso vital hacia determinada cosa. No es que ese impulso es uno y único y está dentro mío y me va a determinar en las cosas que yo haga, como dice el psicoanálisis, sino que yo puedo producir, si estoy situada y rodeada y puedo intuir, como decía Rolnick, esa cosa de la intuición, usar la intuición y no tanto el pensamiento. Bueno, a mí me sirve así, no sé. Perfecto, bueno, y Holloway plantea el grito, plantea la destrucción, plantea el elemento negativo como fundamental para una construcción positiva. Tiene que haber un elemento de deconstrucción, un grito, un impulso, algo que sea una fuerza lo suficientemente poderosa para contrarrestar toda esa cosa, todos esos árboles que tenemos encima nuestro. La rabia, el sentipensar, acá van sumando Andrés, dice la rabia, Ricardo Galindo dice el sentipensar, el corazonar, la risa, el caminar, ¿no? Es decir, pero tiene que ser potenciado, tiene que ser una fuerza activa, ¿no? Bien, bueno, sigamos un poquito. Yo me parece que la mejor forma para la próxima es que marquen y ustedes mismos traigan también los textos, ¿no? Acá hablaba dice, pero es tan importante intentar otra operación, ¿no? Inversa, pero no simétrica. Volver a conectar los calcos con el mapa, relacionar las raíces y los árboles con un rizoma. Estudiar el inconsciente. Bueno, habla del pequeño Hans, bueno, ¿no? Freud dice, asegura tanto la hegemonía del significante como la subjetivación de los afectos. Fíjense que dentro de los elementos, estos autores, dentro de los elementos reactivos, antirrizomáticos, está la subjetividad. Está el significante, está el yo, está la subjetividad, ¿no? Como subjetividad reactiva, obviamente, ¿no? Dice entonces, siempre habría que resituar los puntos muertos sobre el mapa, los puntos muertos, fíjense los puntos de fijación, los puntos de los calcos sobre el mapa y abrirlos y así abrirlos a posibles líneas de fuga. No nos olvidemos el concepto de línea de fuga, que casualmente es eso, encontrar los intersticios dentro del calco que vivimos, dentro de la propia reproducción de lo mismo, encontrar los puntos de fuga, que son los intersticios por donde podernos escapar de alguna forma, ¿no? Ya sea caminando, ya sea respirando, como decía alguien, ¿no? Bueno, alguna forma de resistir, pero no solamente resistir pasivamente, sino contrarrestar activamente con algo propio, ¿no?
Bien. Bueno. Lo mismo habla de mapa de grupo, mostrar en qué punto del rizoma se forman fenómenos de masificación grupal, de burocracia, ¿no? de fascistización, fascistas, ¿no? Es decir, dentro de los propios grupos revolucionarios hay pequeños momentos neofascistas, ¿no? Por ejemplo, o reactivos, etc. Dice, características fundamentales del mapa o del rizoma es tener múltiples entradas. Nosotros no tenemos múltiples entradas, tenemos la entrada habitual de lo cotidiano, es una entrada única. Tenemos una sola puerta, habría que abrir más puertas, ¿no? O pequeños, no sé, intersticios ahí en la metáfora de la puerta. Bien, estamos en la página 20, no avanzamos nada. Bueno, dice, uno se verá obligado a caer en puntos muertos, a pasar por los poderes significantes y afecciones. Vuelve de nuevo, puntos muertos, lo pone como equivalente, puntos muertos, poderes significantes y afecciones subjetivas. Apoyarse en formaciones edípicas, paranoicas, etcétera, ¿no? Como territorialidades rígidas que hacen posible otras operaciones transformacionales. En todos estos casos dice, apoyarse directamente en las líneas de fuga, que permite fragmentar los estratos, romper las raíces y efectuar nuevas conexiones. Líneas de fuga que permiten fragmentar los estratos, romper las raíces y efectuar nuevas conexiones. Hay pues, volvemos al agenciamiento, hay pues agenciamientos muy diferentes, mapas calcos, rizomas raíces, porque lo que estamos viendo es que no existe solamente lo enraizado solamente. Dentro de lo enraizado también está potencialmente el rizoma, y dentro de lo rizomático están los árboles, los calcos, el sentido de los estratos. Esto es una dialéctica, es una combinatoria de ambos elementos, por supuesto con prevalencia del árbol, con prevalencia del calco, etc. ¿Vamos bien o vamos mal? ¿Cómo vamos? Bueno. No, bien. A mí eso pues me trae, digamos, a colación un concepto que me parece que hay carencia de él y que es lo que permite la creación de todas las multiplicidades. Digamos que el concepto de identidad o de lo idéntico en el calco, en la raíz, en el rizoma, es lo que permite, digamos, como no está lo idéntico, se crean las diferencias y de ahí parte todo, digamos, el concepto de los puntos de fuga y las posibilidades, la potencia, porque es cambio. Así, eso me da como la impresión, no sé. Bueno, bárbaro. Sí. Bien. Karen levantó la mano. Bueno, Karen, perdón. El micrófono. Ahí está. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Recién preguntaban acerca del concepto, o sugerían cuál es la posición del concepto, y mi pregunta es si entonces el concepto sería un punto muerto. Sí y no. Es decir, para los autores el concepto son líneas abiertas que generan algo. Ellos tienen el abecedario, tienen un libro sobre, no recuerdo el título ahora, filosofía, bueno, no me va a salir ahora, pero que tiene casualmente eso, ¿no? La terminología de los conceptos. El concepto es un elemento importante si de pronto se abre a la producción de las líneas que no sean segmentadas.
si no es un concepto que va a reproducir lo mismo, porque ¿qué es la filosofía occidental sino la repetición del logos permanente en sus diversas formas? Son calcos, ¿no? Con una belleza, una riqueza de producciones filosóficas, etcétera, etcétera, pero en la realidad de la subjetivación son calcos. Porque ahí lo que hace ruptura es un Nietzsche, por ejemplo, que dice, no, acá hay algo otro, hay una potencia otra, hay una voluntad de poder, ¿no? Sería como un concepto articulador. ¿Sí, Luz? Sería como un concepto articulador, se esperaría, ¿no? Que articule. Sí. Deleuze decía que la filosofía era la creación de conceptos. Me parece que a lo que alude cuando dice eso es algo así como que los conceptos no son anteriores, sino que son a posteriori de la experimentación. Exacto. Uno va construyendo conceptos, no es un concepto, no tiene que adoptarlo o asimilarlo, sino que en el devenir se van construyendo los conceptos y esos conceptos están tan vivos que pueden ir modificándose con el mismo trabajo del pensamiento que uno va armando, ¿no? No sé, me parece a mí. Es que es totalmente así, María, porque fíjate que lo preestablecido, por eso el calco, ¿no? Que es lo que repite la mayoría de los filósofos en la misma línea del logos, ¿no? De la centralidad de la razón, ¿no? Entonces, lo que aparece como producción de conceptos es generar líneas de experimentación. Casualmente por eso son líneas, el concepto son líneas y las líneas de producción no son las digeridas, son a producir, a generar, a abrir, ¿no? Por eso es un agenciamiento, un concepto sería un agenciamiento. Claro, no hay conceptos únicos, eso no. Exacto, exacto. Bueno, el autor habla de memoria corta y memoria larga, ¿no? No sé si han entendido algo más o menos de eso. Por ahí hay algunas cosas que son medias complicadas, pero la memoria corta es la memoria que tiene mayor movilidad, más plástica, ¿no? Que permite el juego. Por eso dicen, la memoria corta permite el olvido como proceso rizomático. La memoria larga es la memoria de la cultura, la memoria de todo eso, ¿no? Una memoria más fijada, con poca plasticidad. Luego dice, el árbol o la raíz impiden una triste imagen del pensamiento. Acá hablamos del pensamiento, que no cesa de imitar lo múltiple a partir de una unidad superior, o centro o segmento, ¿no? Fíjense aquí cómo sigue apareciendo el tema de la unidad, del centro, del segmento, ¿no? Volvemos al árbol. Dice, si consideramos el conjunto de las ramas raíces, el tronco desempeña el papel de segmento opuesto para uno de los subconjuntos recorridos de abajo arriba. Ese segmento sería el dipolo de unión. Bueno, complica mucho la cosa, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El tronco es el elemento referencial, es el punto de unidad, es el punto de estructura donde todo está referenciado a ese elemento representativo de alguna forma. Dice, admitir la primacía de las estructuras jerárquicas significa privilegiar las estructuras arborescentes. Fíjense cómo articulan lo jerárquico con lo arborescente, ¿no? Son equivalentes. Es decir, el árbol es una representación jerárquica. Dice, la forma arborescente admite una explicación topológica. En un sistema jerárquico, un individuo solo admite, fíjense, solo admite un vecino activo, su superior jerárquico, el amo, ¿no? Los canales de transmisión están preestablecidos, lo que decía María, ¿no?
no hablamos de conceptos preestablecidos. Acá sí, porque estamos en lo arborescente, en el sistema jerárquico, donde cada ciudadano va a estar reconocido a partir de la jerarquía de la propia estructura del Estado, sus instituciones, sus representantes, etc., ¿no? Lo preestablecido, que para la estructura social lo que casualmente quiere es que todos seamos calcos, ¿no? Estadísticos, números, y lo que no quiere es que la cosa se mueva. Por lo tanto, prefiere subjetividades dogmáticas, sumisas al poder. Y si no, y si la cosa se mueve, está la represión. Y si se sigue moviendo, la judicialización, ¿no? Es moneda corriente, ¿no? Bien. Roberto, perdón, me interrumpo. Sí. Pues estaban hablando acerca de la palabra concepto y pues Luz, o ya no recuerdo el nombre de ella, hablaba precisamente del lenguaje. Y de alguna manera yo creo que eso no solamente se ve en la escuela, sino también en los diferentes núcleos sociales, ¿no? Por ejemplo, en la familia, cuando el niño está aprendiendo a hablar, generalmente en el español, los niños empiezan a decir fonemas como ba, pa, ma, sí, cositas así por el estilo, y a través de esa misma subjetivación que viene a través del lenguaje se crea precisamente una especificación de forma de pensar, ¿sí? Que es distinta si la revisamos, por ejemplo, desde la concepción lingüística de los pueblos originarios, donde la palabra no tiene más trascendencia que la misma escritura, por ejemplo, por ahí, nada más. En términos de que el desarrollo para lo hablaba ahorita Roberto, en términos de memoria, la memoria histórica que, por ejemplo, los pueblos originarios tienen, se traduce o se lleva a través de la palabra en el otro. Es ahí donde precisamente empiezan a perderse todos esos hilos conectores, donde, por ejemplo, las lenguas indígenas en este momento tienden a decaer, ¿sí? Precisamente porque no hay personas donde se pueda transmitir todo ese conocimiento y todo ese saber que hay detrás de lo que es la lengua, no solamente como conector de la realidad o del universo, sino también como práctica social que evidencia todo lo que hay detrás. Es decir, por ejemplo, las formas de ver la sociedad, las formas de ver la naturaleza, las formas de aplicar determinadas cosas en términos de medicina ancestral y todo esto. Bien, Entonces, pero Andrés, ahí te interrumpo un poquito. Andrés, pero tú hablaste del niño con las sílabas, cuando va aprendiendo un poco el lenguaje. Es cierto, el niño va ingresando a la asimilación del lenguaje que lo hace un humano, porque la posibilidad de ser humanos es tener el lenguaje, poderlo articular, ¿no es cierto? Pero también en ese momento, cuando el niño balbucea, cuando el niño mira el mundo, cuando el niño tiene sensaciones, cuando desconoce qué es todo este universo que tiene, ese niño es rizomático, ese niño tiene potencias creativas, va asimilando, va probando, ¿no? Es lo que mata en la escuela después. La escuela mata esa producción de ese niño que los primeros años es pura experimentación, pura cosa rizomática. El niño vive experimentando lo que los otros le dicen, pero más allá de que el lenguaje va a capturar y los padres van a capturar todo esto, el niño está generando, está probando desde sí mismo su propia visión de las cosas, ¿no? Va a tratar de asimilar, va a tratar de pensar y va a tratar de capturar las representaciones de los padres, pero a través de toda una experimentación también, y eso es muy potente y es muy rizomático. Roberto, precisamente porque se corta el deseo, ¿sí? Cuando el niño está en esa experimentación, trata precisamente de llevar el deseo hacia su impulso, ¿no? El impulso que él tiene de naturaleza, por ejemplo, no sé, un niño que quiera tocar la electricidad, él no va a preguntar para qué sirve la electricidad, él se va a ir a tocar la electricidad, pero ahí el impulso es cortado precisamente por unos conceptos o unas preconcepciones que hay, por ejemplo, de seguridad, de comodidad y todo esto, en términos, por ejemplo, con el agua, ¿no? Entonces, ¿qué es el agua? Antes de ir a
decirle al niño, mira, toca el agua tú y define qué es lo que es el agua. Lo que se hace es decir, no, el agua es un líquido que es producido por dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, Entonces ahí se empieza a romper precisamente esa, digamos, concepción que podría surgir por el lado de los pueblos originarios, porque el pueblo originario no especifica desde la preconcepción de los conceptos, sino yo creo que lo lleva más bien a la práctica. Y dentro de esa práctica pues se abre un universo distinto donde todo tiene sentido. No se corre, por ejemplo, en el lenguaje, sino se abre a la realidad de lo que se vive. Perfecto, totalmente. Ahora, volviéndole un poco también a, fíjate que una cuestión que pasa en Argentina, ¿no? Hubo una toma de colegios en Buenos Aires, y ahora no solamente, hubo ahí cierta cuestión de controlar ese movimiento, que es un poco como pasó en Chile. En Chile fue una pequeña movida de estudiantes, de pronto terminó una reconstrucción de la Constitución, ¿no? Fíjense, como una pequeña movida, local, fue rizomáticamente avanzando y generando flujos hasta llegar a la reconstitución de la Constitución en Chile, ¿no? Bueno, con sus efectos reactivos ahora, ¿no? Revocándolo, etc. Bueno, lo que se logró ahora es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo que hizo es judicializar a los padres. Judicializó a un conjunto de padres porque los hijos tomaron los colegios. Impresionante, ¿no? Bueno, ahí está. Lo que se mueve y no es calco y resiste y quiere generar algo otro, tiene que ser taponado por la represión, por el convencimiento, por el consenso, sino la judicialización, etcétera, ¿no? Bien, Karen. ¿Karen? ¿Se tildó, Karen? Sí. No, ahí estoy. No, yo claro que me levantado de la vez anterior y no supe sacarlo. Bien. Bueno, avancemos un poquito, a ver si para llegar a las partes más importantes, dice, está hablando de los sistemas centrados y los sistemas acentrados. Estamos en la página, 22. Dice, a estos sistemas centrados los autores oponen sistemas acentrados, ¿no? Sistema centrado, el árbol. Redes de autómatas finitos, en los que la comunicación se produce entre dos vecinos cualesquiera, en los que los tallos o canales no preexisten, en los que los individuos son intercambiables, ¿no? Fíjense la fluidez, donde no está lo estructural, lo que preexiste, la estructura preexiste al sujeto, ¿no? Definiéndose únicamente por el Estado en un momento determinado, de tal manera que las operaciones locales coordinan que el resultado final global se sincronice independientemente de la instancia central, ¿no? Los estudiantes que tomaron las escuelas coordinaron entre ellos en un movimiento local, ¿no? Independiente de la instancia central, de la política que le decía que no tomen las escuelas, que lo amenazaban, que lo van a reprimir o van a judicializar o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una transducción de estados intensivos, ¿no? Bueno, bien. Dice, volvemos al psicoanálisis. El psicoanálisis dice, no puede cambiar su método, su propio poder dictatorial. Fíjense, su propio poder dictatorial está basado en una concepción dictatorial del inconsciente. Es decir, cómo alguien puede hacer un dispositivo no dictatorial cuando tiene una concepción de la propia estructura del inconsciente dictatorial, ¿no? El margen de maniobra del psicoanálisis queda así muy reducido. Si todos reducimos al complejo Edipo
Si el paciente se defiende y tiene la causa en el Edipo, tanto el psicoanálisis como en su objeto siempre hay un general. Viene hablando del sistema jerárquico, ¿no? El general, que es el referente amo para un cuerpo militar, ¿no? El general es la cabeza, es la representación, es el tronco. Hay un general, un jefe. Por el contrario, Freud, ¿no? Por el contrario, dice, tratando el inconsciente como un sistema acentrado, no centrado, acentrado, es decir, como una red maquínica de autómatas finitos, rizomáticos, el esquizoanálisis es capaz de llegar a un estado completamente distinto del inconsciente, ¿no? Bien, dice después, me parece esto interesante, tanto para los enunciados como para los deseos, los enunciados de la literatura, por ejemplo, como los deseos del psicoanálisis, lo fundamental no es reducir el inconsciente ni interpretarlo, o hacerlo significar según el árbol, ¿no? Sino, a ver, es fundamental producir el inconsciente, lo que decía creo que, bueno, algún compañero ahí, producir el inconsciente y con él nuevos enunciados, otros deseos. El rizoma es precisamente esa producción de inconsciente, ¿no? Es muy interesante ahí. Bien, ¿alguien quería participar? ¿Ya estamos todos cansados? Ricardo Galindo. Acércate más al micrófono, Ricardo, se te escucha bajito. ¿Sí me escuchas? Sí. No, algo que me vino a la cabeza con la filosofía oriental. Me vino a la cabeza el duelo de Maya, que es esa relación entre la mente y el pulso vital, ¿no? Y esto que vos hablabas de los estudiantes, recordar un pulso vital que fue más allá de las ideas, que lo llevó, bueno, a tomar las escuelas y a poder revelarse. Digamos, en ese pulso vital, digamos, queda todo ahí, digamos, nos reprimen, como vos decías, y bueno, enseguida nos volvemos a sacar. Pero se vino eso también. Bueno, el Tao, los autores en algún lado lo toman como un cuerpo sin órgano, es decir, como un elemento de intensidades, ¿no? También hablaban de control de la eyaculación de los taoístas, ¿no? Fíjense, no la reproducción, no la eyaculación inmediata, sino la posibilidad de controlar la eyaculación para generar determinadas intensidades, ¿no? A nivel de la sexualidad, ¿no? Es otra forma de pensar las intensidades, ¿no? ¿Cómo se llama? La enseñanza de Don Juan, cómo la droga también puede ser una vehiculización de las intensidades. La droga como una vehiculización de las intensidades a partir de una enseñanza. No la droga por la droga como el placer solamente, sino cierta direccionalidad de la posibilidad que la droga represente algo ahí que movilice a nivel de la experimentación. Por ejemplo, estados modificados de conciencia. Estados modificados de conciencia. Aldous Huxley, por ejemplo, ¿no? Con la experiencia de mescalina, y veía, no recuerdo hace muchísimo, pero creo que hablaba sobre la silla, ¿no? Y todo lo que las representaciones rizomáticas respecto a la silla, ¿no? La energía que veía en la silla, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Que creo que lo grabó. Se llama Las puertas de la percepción, un libro viejísimo, pero bien. ¿Qué más? A ver.
volvemos al psicoanálisis, bueno, en general, bueno, ya estamos ahí. Habla sobre la hierba, ¿no? La importancia de la hierba, etcétera, etcétera. La mala hierba, dice después. Dice, resumamos. Las características principales de un rizoma, a diferencia de los árboles o de sus raíces, el rizoma conecta cualquier punto con otro punto cualquiera. Fíjense ahí la dinámica, los flujos diferentes a cómo se dan los flujos en una estructura estructurada y un funcionamiento rizomático. El rizoma pone en juego regímenes de signos diferentes, porque acá no solamente está lo rizomático y en su composición toma elementos diferentes, es decir, un sujeto con una cosa, ¿no? Es decir, la heterogeneidad de la composición rizomática, ellos los autores lo ponen, por ejemplo, con la avispa y la orquídea. Son dos elementos de naturaleza diferente que se articulan haciendo un rizoma con elementos diferenciados, ¿no? ¿Qué hace? El virus, el COVID. ¿Qué fue el COVID? ¿No es acaso rizomático? ¿El COVID no es rizomático? Nace, no sé, por ejemplo en China, bueno, no sé bien cómo fue, pero de origen animal, ¿no? Y luego del animal pasa al humano. Es un elemento rizomático entre lo animal y lo humano. Pero además muta, es mutante. Bueno, claro, muta, o más rizomático aún. Más rizomático. A mí me parece que el virus me parece que es un ejemplo potente de primero que no estamos solos, que no somos el centro del mundo, primero, ¿no? Este antropoceno que somos, ¿no? Esta cuestión antropocéntrica de que el universo, somos el pupo del universo, ¿no? Y de pronto nosotros nos vamos a extinguir probablemente o no, pero la multiplicidad de lo viviente va a continuar, con o sin nosotros, ¿no? ¿Es así o no es así? O sea, tienen mucha más posibilidad de vivir las cucarachas que nosotros. Roberto, también se podría tomar el virus como un calco para controlar la población y para asumir esos regímenes de supuestamente seguridad que hay detrás de lo que es en términos de salud. Entonces tiene una duplicidad no solamente en términos de que surge como un rizoma, sino también como un calco, que es lo que pasa precisamente con China. Se cierra todo y empiezan a cerrar todo el sistema capital, o el sistema monetario, y eso cierra todo el mundo y bueno, lleva unas prácticas y esas prácticas llevan también unas formas de comprender esa realidad precisamente de un sistema que tiene que estar siempre en control. Bueno, y ahorita cuando Roberto hablaba precisamente, por ejemplo, en la parte sexual, no me acuerdo ahorita cómo fue que lo dijo, pero decía precisamente ese deseo que tiene que ser implícitamente determinado por el hombre. Cuando en este caso hay otra concepción o otra traducción, que en este caso sería el deseo también desde la parte femenina, que es otra traducción de realidad. Esa otra traducción de realidad nos lleva, digamos, a ver un punto distinto, un punto de fuga, donde siempre se ha determinado simplemente por determinado sistema, llevarnos a entender unas prácticas sociales y que llevamos a vivir esa realidad del día a día desde ese determinado sistema. Claro, bueno, el calco, está bien la que tú dices, ¿no? De pronto tenemos lo rizomático, que a lo mejor es producido en un laboratorio, por ejemplo, como elemento, y si no, bueno, se aprovecha de esos rizomáticos para, casualmente a nivel de poder, a nivel de control, a nivel de los laboratorios, etcétera, etcétera. No soy antivacuna, ¿no? Pero me refiero que hay un montaje, el capitalismo toma todo,
tiene una capacidad de retransformar, de axiomatizar, dicen los autores, los elementos disruptivos, ¿no? Para reordenarlos, asimilarlos y devolverlos a través del empoderamiento del capitalismo. Es impresionante. Pero bueno, entonces, dice, a ver, el rizoma no se deja reducir ni a lo uno ni a lo múltiple. No es lo uno que deviene dos, ni tampoco que devendría directamente 3, 4, 5, etc. No es un múltiple que deriva de lo uno. No es un múltiple que deriva de lo uno. Por eso el múltiple como sustantivo. O al que lo uno le añadiría n más 1. No está hecho de unidades, sino de dimensiones. Fíjense qué diferente que es la unidad como elemento fijo, elemento cuadriculado, si ustedes quieren, la unidad a la dimensión. O más bien de direcciones cambiantes. No tiene ni principio ni fin. Fíjense que el psicoanálisis, por ejemplo, y nuestro pensamiento es casualmente, bueno, ¿cuál es la causa de la patología del complejo de Edipo? Por ejemplo, estamos reduciendo, ¿no? Es decir, ¿cómo la religión, qué hace? Y bueno, pone un inicio, pone un fundamento, pone un principio, ¿no? Y pone un final, el reino celestial, etcétera, etcétera, ¿no? La historia, siempre tenemos que tener fundadores. Es decir, hay una necesidad de poner un amo al inicio, poner un amo al inicio, poner un representante a lo cual nosotros correspondemos en el flujo filiatorio, ¿no? Un gran padre como fundador, nosotros sus hijos filiatorios en el devenir histórico. Carlos Cardón dice, ¿qué es el principio y el fin? ¿Es una pregunta, Carlos? No, o sea que como este Padre, este Dios es el principio de todo y hacia allá vamos. Tiene Claro. el fin, principio, fin y hasta ahí llega. Claro. Bien. Entonces, decíamos, ¿dónde estábamos? No tiene ni principio ni fin. Siempre un medio por el que crece y desborda. Por eso el ejemplo de la hierba, del yuyo, ¿no? Es decir, lo que crece, no lo que cultivamos, sino lo que el yuyo que crece entre los árboles, entre las cosas, ¿no? Siempre hay un entre, que no lo manejamos, que lo tenemos que sacar, ¿no? Me parece que es un ejemplo interesante ese. Una multiplicidad de este tipo no varía sus dimensiones sin cambiar su propia naturaleza y metamorfosearse. Contrariamente a la estructura, fíjense acá habla de estructura, que se define por un conjunto de puntos y posiciones, la estructura como un conjunto de puntos y posiciones de relaciones binarias entre estos puntos y de relaciones biunívocas entre esas posiciones. El rizoma solo está hecho de líneas, no de estructura, ¿no? Me parece que está interesante ahí. Pero no hay que confundir tales líneas, dice, o lineamientos con filiaciones. Son líneas no filiatorias, porque si estamos en la filiación, estamos en el origen, estamos en la causa, estamos en los fundadores, estamos en el padre, estamos en todo eso, ¿no? Estamos en el árbol. Contrariamente al árbol, el rizoma no es objeto de reproducción, ¿no? Bien, el rizoma es una antigenealogía, fíjense, una antigenealogía y una antimemoria. Bien, bueno, ¿estamos cansados ya? Si ustedes quieren... Una pregunta. Sí. Yo no me imagino, por ejemplo, que en este planteamiento teórico, que me parece como una teoría del conocimiento también, Sí. Tampoco habría sido posible si el psicoanálisis no hubiera estado antes que ellos, porque
estos autores fueron pacientes del psicoanálisis. Sí, de bueno, Lacan, creo. Guattari era discípulo de Lacan, después se abrió. Y Guattari entonces, fue discípulo de Lacan y después se abrió. Pero, por supuesto, ellos valorizan mucho el psicoanálisis, ¿eh? Lo que critican es el árbol dentro del psicoanálisis. pero tampoco el psicoanálisis es concebible sin esa estructura que le permitió consolidarse en un periodo donde no existía este campo de la ciencia, este campo del saber. Es un Claro. poco como si es como si el planteamiento solo puede darse lugar gracias a que se abre un punto de fuga para la ciencia médica del siglo XIX Sí, respecto de la del XX. por Y es supuesto. hasta el 21 que nos toca ver los efectos. Por supuesto que tiene su importancia. Bueno, yo soy psicoanalista, o sea que fíjate que no destituyo el psicoanálisis, pero sí podemos pensar, o por lo menos estamos pensando cómo piensan los autores, y bueno, tienen su aporte. ¿Y su aporte cuál es? Hay otro inconsciente, no el inconsciente calco a través de las representaciones edípicas, ¿no? Hay otra movilidad del inconsciente que está taponada por eso. Por eso el psicoanálisis, de alguna forma, según estos autores, bueno, ¿no? Colonizan ahí, ¿no? La producción del sujeto, ¿no? Lo privatizan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si Pero tú ya ustedes quieren, sí, Pero tú ya serías un esquizoanalista. ¿cómo? Tú ya serías un esquizoanalista, digo, ya no serías un psicoanalista. No sé, me hago preguntas ahí, Soy terapeuta, o sea bueno, ¿qué es lo que hace uno en la clínica con los pacientes? Yo vengo de la línea Freud-Lacan, pero bueno, con disidencias, cada vez construyendo otras cosas. Por eso yo no trato de traer al psicoanálisis porque me condiciona, a mí particularmente me condiciona. Entonces, como me interesa la micropolítica y para mí el psicoanálisis reduce la potencia de la micropolítica, no me sirve como herramienta, ¿se entiende? Entonces, de ese lado, busco pensar por otro lado, ¿no? Lo cual tiene ¿Me muchas permite preguntas. decir ¿no? algo, Sí, Ricardo. profesor, a No propósito soy de lo que profesor. acaban de decir? Bueno, Sí, no importa. no importa, bueno, es lo siguiente. Sin embargo, si un saber posterior a aquel en el que se basa y que libera nuevas potencias, se da, no necesariamente es porque avancen los siglos. Incluso muchos pensamientos que son citados por Deleuze incluso son antiguos. Pongamos por caso Spinoza, ¿cierto? Spinoza, prácticamente todo el sistema spinoziano es un sistema de multiplicidad abierta. Heráclito, sí, Heráclito, a pesar de que hay una constante reinterpretación de Heráclito para determinarlo como una teoría de la unidad, fundamentalmente con las lecturas que hizo Nietzsche y el mismo Deleuze y otros autores, han mostrado que incluso en Heráclito hay una visión de la multiplicidad. El Parmenides de Platón, ¿cierto? El Parmenides de Platón pareciera que fuera la alteridad de Platón, porque se sale del reino de las semejanzas y entra al reino de las diferencias, de las desigualdades, de las otredades. Y esa concepción de lo uno en el Parmenides de Platón no es la concepción de ese uno unario, edípico, no, es un uno múltiple. Entonces se toma de todas partes, se toma de Lucrecio, Claro. sí, se toma que no son, digamos, las coordenadas de esa teoría del conocimiento, no se dan por linealidad. O sea, el conocimiento no funciona por linealidad tampoco. El rizoma estaba ahí. Lo que pasa es que hay que descubrirlo, y puede estar en Platón, y puede estar Claro. en Spinoza, sí. Pero aparte, Ricardo, por eso es una antigenealogía. Es decir, no hay una linealidad, como tú bien dices, histórica, que sea evolutiva, ¿no? Como una evolución permanente, no, al contrario, nada que ver.
¿no? Hay flujos, hay fuerzas históricas que van generando determinados movimientos históricos, etcétera, etcétera. Por eso se puede tomar un Heráclito y se puede destituir quizá algún otro más. Pero aparte, en cada autor seguramente que hay fuerzas rizomáticas también. Por más que su estructura conceptual las atrape, las rigidice, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, yo me cansé un poquito ya, ¿no? Pero si ustedes quieren, lo que podemos hacer en la próxima, le damos un último repasito final. Si ustedes quieren, yo les presento un poco lo que falta acá como elemento conceptual y empezamos con la otra meseta. ¿Qué les parece? De acuerdo. Pues hoy estamos en el rizoma dando vueltas. Perfecto. Saltemos a... No sé cuál es la otra. A ver, ¿cuál es el otro? A ver, ¿cuál es el otro? ¿Uno solo o varios lobos? Bueno, probemos a ver qué tal es esa otra meseta. Y yo la verdad que no la he leído, así que no tengo mucha idea. La hojeé hace mucho tiempo, así que bueno, vamos a ver qué tal será esa meseta. Bueno, vamos a hacer una presentación al principio. Voy a hacer una presentación sobre algunos puntos que faltaron acá, que no lo hemos recorrido, pero más o menos tenemos una idea, así que va a ser cortito. Y empezamos con la meseta, la segunda meseta. Bueno, chicos, un placer nuevamente. Igualmente. ¿Sirvió más o menos? ¿Les aportó algo esto? Claro, bueno, a mí sí. Por supuesto que sí. Bueno, bárbaro. Muy bien. Perfecto, entonces. Gracias. Nos vemos de acá a 15 días. Están invitados para el próximo lunes sobre el movimiento, la cosmovisión zapatista. Pues pasamos de Deleuze al movimiento zapatista, que tiene muchas conexiones, está muy ligado. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muy interesante. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Un placer, un placer.